Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Es una bendición poder compartir la palabra del Señor. Entendemos que en nuestra ineficiencia, ineficacia, en nuestra imperfección, el Señor, hermanos, es glorificado. Dice la Biblia que Él perfecciona su poder en medio de nuestra debilidad. Así que nuestras imperfecciones no son motivo para que Dios no hable a su iglesia. También, hermanos, agradecemos a la hermana Lidia, a la hermana Sayán Yamilet, quienes nos apoyan con esta transmisión. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su gracia, su presencia en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, suplicando, rogándote, Señor, que nos bendigas, que hables por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra, y que nos ministres, Señor, de acuerdo a la necesidad que hay en tu pueblo, que hay en tus hijos, que hay en aquellos que hoy, Señor, van a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bien, mis amados hermanos, hemos estado hablando del tema de las enfermedades de los reyes, pero nada más le pusimos enfermedades de reyes. Y hemos estado hablando, hermanos, acerca de, como a manera de introducción hemos hablado de cómo entró la enfermedad al mundo. Y desde luego que primero entró el pecado, primero la desobediencia, después el pecado, y después, hermanos, entró la muerte. Pero con la muerte vinieron las doncellas de la muerte, que tiene que ver con calamidades, con enfermedades, tanto espirituales como del alma, y enfermedades del cuerpo. Entonces, en la Biblia encontramos algunos textos que nos ayudan a ver, hermanos, acerca de las enfermedades de los reyes, pero también hemos dicho que hay enfermedades que van desde el espíritu al alma, y de allí, hermanos, se pasan al cuerpo. Entonces, además de ello, estuvimos hablando que nosotros somos reyes y que somos sacerdotes, y hay textos de la Biblia que hablan de ello. Sí, entonces, estas enfermedades de reyes hablan de nosotros. Desafortunadamente, ¿verdad? Dentro de la iglesia, hermanos, hay gente enferma de diferentes cosas. Por ello, hemos dicho que la iglesia viene a ser como un hospital donde enfermos llegan, hermanos, para ser atendidos por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo, por la palabra, que es un medicamento, ¿verdad? Por la gracia, hermanos, que es también una forma de atender a estos pacientes espirituales que somos nosotros. Nosotros somos, de alguna forma, hermanos, pacientes que todavía estamos en un proceso de sanidad. Así que el Señor nos ayude, hermanos, para avanzar. En la Biblia encontramos muchos reyes, y entre ellos tomamos a algunos, no a todos, pero por lo menos aquí encontramos unos 10 u 11 reyes que enfermaron, sin contar los otros que enfermaron de otras cosas. Entonces ya hablamos de Ocosías. Ocosías, hermanos, enfermó porque se cayó de una segunda planta, de la baranda, de una ventana de la segunda planta de su casa o del palacio. Asa enfermó de los pies.
Ezequías, dice la Biblia, que también enfermó de sus pies con llagas. Joram, encontramos pues que estos hombres como Amnón, Joram, Abías, Abimelech, Usías, Adonibesec, Saúl, Nabucodonosor, enfermaron. Y que es bueno que le acerquemos el Zoom para ver qué es lo que el Señor nos habla por medio de estas enfermedades. La Biblia dice que toda escritura es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir en justicia. Entonces, toda la palabra de Dios tiene una aplicación muy importante. También, hermanos, creo yo que las enfermedades que estos hombres padecieron es una forma de decirnos el Señor o hablarnos el Señor a nosotros para que no padezcamos esas enfermedades. Y si las estamos padeciendo, el Señor, hermanos, nos enseña por medio de su palabra que hombres como Ezequías, que era un rey, acudió a Dios. Él clamó al Señor y el Señor tuvo misericordia de él. El Señor tuvo piedad de Ezequías. Entonces, vamos a iniciar con el tema. Dios te bendiga, hermano Francisco Almendra. Dios te bendiga, me da gusto verte aquí. Hermano Alberto Torres, bueno, aquí en el celular. También a los demás hermanos que se están conectando, tenemos 6 conectados, 6,000. No voy a pensar que nada más 6, hermano. Son 6,000. Por la fe, pues, a veces hay que llamar las cosas que no son como si fuesen. Y no sé si hay algún otro hermano que esté aquí conectado, déjeme ver. ¿Sí? Laila Ochoa Márquez, Dios les bendiga. A Alberto Torres, Francisco Almendra, Dios te bendiga, donde quiera que andes. ¿Mande? Hermana Marta Elena Suárez Torres, hermana Maricruz, que también se va conectando, hermana Estrellita, no sé cuántos más se vayan a conectar, pero sean bienvenidos aquí a la transmisión de Ministerio Viva la Familia. Estamos para servirles. Les decía que hemos estado hablando acerca de las enfermedades de los reyes y que ahí podemos encontrar enseñanzas importantes para nuestra vida espiritual y para nuestra vida emocional y para nuestra vida física, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con la enfermedad de Abías. Abías, hermanos, veamos acá, se escribe Abiyá y se encuentra en el diccionario Strong en el numeral H29. Ahí puede usted encontrar lo que significa el nombre de Abías. Dice que Abías significa padre adorador de Jehová y también significa el Señor es mi padre. O sea que Abías, hermanos, ahorita vamos a ver que él era hijo de un rey. Él se llamaba Abías, pero era hijo de Jeroboam. Era un adolescente entre niño y joven. Primera de Reyes 14:1 dice: en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Jeroboam era un rey. Su hijo era el futuro rey de las tierras de Israel. Pero dice la Biblia que el hijo de Jeroboam, bueno, esto es lo que dice el diccionario, el hijo del rey Jeroboam I de Israel, Abías murió en su juventud debido al juicio de Jehová. Esa fue la causa, como resultado de la apostasía de su padre. ¿Qué es apostasía, hermanos? Apostasía es apartarse de Dios, apartarse o separarse de Dios y tomar un camino equivocado, incorrecto, alejado de Dios, después de haber conocido. Si alguien conoce a Dios y se aparta, a eso se le llama apostasía.
hay apostasía reversible y hay apostasía irreversible. Por ejemplo, el caso de Judas. Judas apostató, entregó al Señor, lo traicionó y se alejó del Señor, pero dice la Biblia que ya no regresó a Dios, no volvió a Dios, no pidió perdón por lo que hizo, sino que fue y se ahorcó. Entonces, esa es una apostasía irreversible, no dio retorno. En el caso de Pedro, es lo contrario, es una apostasía irreversible, porque el apóstol Pedro negó al Señor por 3 ocasiones antes que el gallo cantara. Pero dice la Biblia, hermanos, que Pedro, cuando el Señor lo encontró pescando, él mostró arrepentimiento cuando el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro fue sincero diciendo: Señor, tú sabes que solamente te quiero. Y le volvió a preguntar al Señor, 3 veces le preguntó, y las 3 veces Pedro reconoció que su amor no estaba al nivel que el Señor Jesucristo le pedía, que su amor estaba acá. Él lo quería. Es como si usted le dijera a su mujer o a su pareja, ¿verdad? Te amo con todo mi corazón. Y él le diga nada más: ay, yo te quiero. Porque ya lo dijo el apóstol José, amar y querer no es igual. Y la verdad, en la Biblia tampoco amar y querer no es lo mismo. Amar tiene que ver con una palabra que es la palabra ágape, que es un amor sin condiciones. Pero la palabra que Pedro mencionaba era un amor condicional, era un amor limitado. Él lo quería, era un amor filial, un amor de amigos solamente. Ahora, hermanos, pero Pedro regresó al Señor y Pedro fue perdonado. El asunto fue, pues, a lo que estoy tratando de explicar es que hay apostasía reversible y hay apostasía irreversible. Entonces, si alguien se ha apartado del Señor, vuelva al Señor. Dios no le va a echar en cara sus pecados, al contrario, le va a perdonar sus pecados. Puede ser que la gente no se olvide de todas sus fallas en el pasado, pero eso no importa. Estando bien con Dios, aunque se enojen los santos. Perdón que ocupe ese texto que no es bíblico, pero que nos ilustra, pues, la importancia de entregar nuestra vida al Señor, de volver a Él, aun cuando hayamos fallado, hermanos, de la manera más horrible, o más penosa, o más vergonzosa. Así que, como resultado de la apostasía de Jeroboam, Abías murió. Jeroboam, hermanos, la justicia de Dios lo alcanzó y la adversidad empezó a plagar su casa, su familia, su descendencia. Bueno, entonces, Abías, sin H, porque si ponemos había una vez, había, ahí ya estamos poniéndole H a la primera. Entonces ya vimos la enfermedad y la causa. Pero veamos cómo reacciona Jeroboam cuando ve que su hijo está enfermo. Primera de Reyes 14:2. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate. queriendo engañar a Dios, hermano. Perdón, pero hay gente que no sabe que para Dios no hay nada oculto. Hay gente que dice: no, yo me voy a esconder de Dios en donde no me vea. Pero, hermano, dice la Biblia que aunque nos subamos a las estrellas, ahí está Él. Si nos escondemos debajo del mar, ahí está Él. Si nos vamos a lo más oscuro, ahí está Él. Sus ojos escudriñan el universo entero. Entonces dice: levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan. Hermano, ¿cómo va a ser posible que van a mandar a consultar a Dios y disfrazado? Entonces hay gente que viene con máscaras. Hay gente que se acerca a Dios creyendo que Dios no le conoce. Hay gente que viene a pedir consejos al pastor y viene con mentiras, con falsedades.
no dicen la realidad, no dicen la verdad. Y uno orando, hermano, hermano, es que fíjese que vengo a orar, quiero que ore por mí, porque fíjese que tengo un problema familiar. Fíjese que es que mi esposa me pega, mi esposa me cae, pues, y ahí ve al pastor orando, Señor, que ya no le pegue a su mujer. Es un ejemplo, ¿eh? Pero no es cierto, es él anda haciendo cosas que no debe hacer. Y viene con mentiras. Eso es una manera de disfrazarse. Esa persona, hermanos, no va a terminar bien. Porque ante Dios hay que llegar humillado. Ante Dios hay que llegar con sencillez, con humildad, sinceridad, sin máscara, hermano. Usted dígale, Señor, mira, Señor, yo tengo esta debilidad, yo tengo este problema. Señor, a mí me gusta tomar, no tomo por la culpa de mi esposa, ni por la culpa de mis padres. Yo tomo porque me gusta. Quítame, Señor, el vicio. Pero hay gente que llega disfrazado y quieren engañar al pastor. Ah, bueno. Perdón ese bueno. Pero es que la verdad, hermano, a veces escucho o veo a las personas y no es que uno no sea engañable, pueden engañar. Pero a la larga, hermano, te das cuenta que te dijeron una mentira. Entonces a veces hay gente que quiere consultar a Dios por medio del pastor, pero para que usted consulte a Dios y usted quiera una palabra de Dios, debe venir con sinceridad. Debe decir, mire, yo estoy así, hago esto, soy fulano, tengo este problema. Pero aquí, mire, levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. A veces hay profecías, hermano, que Dios da para las personas, y son profecías buenas, son profecías de Dios. Dios le había hablado por medio de Ahías a Jeroboam y le había dicho, tú vas a ser rey sobre este pueblo. Pero Jeroboam se comportó mal, apostató, se apartó de Dios. Y la profecía resultó, hermanos, no la profecía, sino que vinieron consecuencias. Dios puede haberte hablado de una forma extraordinaria, te pudo haber mostrado los propósitos que tenía contigo. Sin embargo, nos alejamos del Señor y empezamos a apostatar, y ya las cosas no salen como Dios quería, sino porque hay gente, hermanos, que cree que la profecía se va a cumplir aunque no hagan nada, y eso no es así. Usted tiene que caminar en pos de la palabra que el Señor le dio, de la palabra de Dios. No, yo no voy a servir, yo aquí voy a estar. Si el Señor me va a usar, que me use. A ver, ¿cómo te va a usar tirado entre la hamaca? ¿Cómo te va a usar sin apartar tiempo para servir? Los planes de Dios se cumplen en su momento y en su tiempo, pero también nosotros debemos estar en el sitio donde Él quiere que estemos. Entonces esta mujer, hermanos, se levanta y se disfraza por orden del rey. Eso ofendió a Dios, hermano. Bueno, en realidad la ofensa a Dios fue más allá. Dice en Primera de Reyes 14:9, diciéndole Dios a Jeroboam por medio de su mujer, le dice, sino que hiciste lo malo. Primero, antes de este verso, en el verso 8, el Señor le dice, tú no te portaste como tu padre David, hiciste lo malo. Y entonces aquí le dice, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Los otros pecaron a un nivel, pero tú lo rebasaste. Tú le dijiste, quítense que ahí voy. Este hombre llamado Jeroboam, hermano, hizo lo malo. Dice, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición. Mire qué tremendo que el Señor le ofende, hermanos, cuando las personas adoran imágenes de fundición. ¿Cómo es posible? Agarran un pedazo de madera, lo cortan el árbol y luego hacen la leña de ese árbol y una parte la ocupan
para hacer un Dios. Y luego lo ponen en una repisa, le ponen velitas, se hincan. ¿Cómo va a ser posible eso? Si Dios no, a Dios no lo puede hacer el hombre, Dios hizo al hombre. Entonces hay gente que hace esto, y este Jeroboam ofendió a Dios. Mire qué tan ofensivo es la idolatría, que dice Éxodo capítulo 20, verso 4, 5, 6, que a Dios le ofende cuando adoramos imagen, y que esa ofensa atrae maldiciones para la familia, para los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, que unos padres idólatras que adoran imágenes, hermanos, van a traer maldición sobre sus hijos, sobre sus nietos y sobre sus bisnietos y tataranietos. Pero qué tremendo que dice, pero a los que aman a Dios, dice que Él bendice hasta 1000 generaciones. O sea, Dios es tan bueno, hermanos, que para maldecir solamente maldice cuatro generaciones. Pero para bendecir, bendice 1000 generaciones. Entonces, dice que Dios se ofendió a Dios este hombre, porque se hizo dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, dice. Ahora, lo que yo digo, hermanos, hay gente que hace eso para enojar a Dios. Hay gente que comete pecados para enojar a Dios. ¿Habrá gente así, hermanos? Pregunto. Habrá gente que dice, yo voy a hacer esto, ¿qué me importa si Dios ni me ha escuchado? Dios ni me oye. Y entonces hacen cosas para enojar a Dios. Pero eso es, hermanos, como darse patadas contra una puntilla de fierro afilada. Dar cosas contra el aguijón. Entonces dice, y a mí me echaste tras tus espaldas, me diste la espalda. Fíjense qué tremendo lo que hizo Jeroboam, y todavía quería consultar a Dios. Entonces dice, ¿cuáles fueron las consecuencias? Aquí puse 2, pero es una consecuencia con varias implicaciones. La consecuencia número 1, Primera de Reyes 14:10, dice, por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón. Wow. Y luego dice, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Miren qué tremendo lo que dice aquí. Número 1, viene mal sobre la casa de Jeroboam. Le va a ir mal. No le va a ir bien. 2, voy a destruir todo varón. O sea, no va a haber descendencia más de Jeroboam. Porque sí sabe usted, ¿verdad?, que si no hay varones, que es lo que pretende hoy el feminismo y la agenda del LGTBHIOJK, esa agenda está pretendiendo terminar con la masculinidad. Y incluso acá en la película La Barbie, hermanos, se maneja mucho el feminismo. Y digo, si ponen a 2 hombres en una isla, a la vuelta de 50, 100 años van a encontrar huesos. Si ponen 2 mujeres en una isla, también. Pero si ponen a un hombre y una mujer en una isla, la van a encontrar poblada. Entonces, pero aquí Dios dice, voy a destruir de Jeroboam todo varón. Voy a acabar con la masculinidad de los varones de Jeroboam, así el siervo como el libre. Pero dice, barreré. Mire con qué lo compara, hermanos, con qué compara Dios a la familia de Jeroboam. No sé si lo alcance a ver usted o a entender. Dice, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol. Y se lo dice con palabras técnicas. No le dice con la M. Entonces, hermanos, y van a ser acabados. Qué consecuencia tremenda, hermano.
Porque Jeroboam estaba enfermo, pero de su espíritu, de su alma. La idolatría, hermanos, es un pecado del espíritu. ¿Por qué? Porque la adoración debe ser solamente a Dios. Usted y yo no debemos idolatrar nada más. Porque idolatría no es solamente, hermanos, tener una imagen y arrodillarse. Idolatría también es cuando adoramos el trabajo. Idolatría es también cuando adoramos el dinero. Es bueno el dinero y también el trabajo, pero en su lugar y en el orden. Porque hay gente que ama tanto el dinero que no le importa, hermanos, trabajar de sol a sol, de día en día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Hermano, ni un día para descansar, para reposar su cuerpo o para adorar al Señor. Es que no tengo tiempo, dice la gente. Y no es que no tenga tiempo, adoran, son trabajólatras. Entonces, bueno, y así hay muchos tipos de ídolos. Hay ídolos de la, ¿cómo se llama? De la farándula, ¿cómo se llama? De artistas, pues. Hay ídolos políticos, hermano. Hasta políticos hay. Hay gente que, aunque están viendo hoy lo que están haciendo con los libros, sigue diciendo, no, usted nuestro cabecita de algodón, dice, yo no me meto en esos asuntos de política, ni me interesan. Pero ahora que están queriendo tocar nuestra niñez, no podemos quedarnos callados. Los maestros no podemos. Entonces, hermanos, esta situación fue la que sucedió con Jeroboam, pero la consecuencia número 2, Primera de Reyes 14, 12 al 13, le dice a la mujer, Ahías, el profeta Ahías, le dice a la mujer de Jeroboam, y tú, levántate y vete a tu casa. Y al poner el pie en la ciudad, morirá el niño. Y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de lo de Jeroboam, solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. El único en el que se halló algo bueno era en ese niño. Siempre hay en una familia, hermano, alguien que quiere buscar de Dios. Siempre hay alguien por el cual debe entrar, hermanos, la palabra de Dios, el camino del Señor. Hay gente que dice, no, que primero empiece el hombre. Y si no quiere, primero empiece usted. Aquí, hermanos, por lo menos este niño se salvó de esa familia. Es el único que vamos a enterrar. Es el único que lo van a llorar, porque endechar es llorar. Es el único que le van a hacer un sepulcro honorable. Lo van a enterrar con honores. ¿Sabe por qué? Porque es el único en el que se halló alguna cosa buena delante de Dios. Pero de todos los demás, esos van a ser destruidos. Qué tremendo. Entonces, hay enfermedades que vienen dañando desde el espíritu, el alma, y vienen hermanos, como consecuencia, vienen sobre la familia. ¿Qué culpa tenía este niño? ¿Qué culpa tienen los hijos, hermano? La Biblia dice que los padres comen las uvas y a los hijos le rechinan los dientes o se le entumen los dientes. Es decir, el pecado lo cometen los padres y a los que vienen a dañar es a los hijos. Un padre alcohólico, una madre alcohólica daña a sus hijos. Un padre o una madre drogadicta, un padre que ha sido adúltero, hermanos, ¿cuánto daño hemos hecho a nuestros hijos? Hace unos días hablaba con una mujer que estuvo como 3 o 4 horas, ¿verdad?, platicando. Aquí en la casa, diciéndonos cuánto sufre porque su esposo se fue de su casa y que sus hijos lloran por la ausencia de su padre, que ella no sabe qué hacer. Pero ¿qué culpa tienen los hijos? Pero a veces no valoramos eso o no dimensionamos, hermanos, cuánto va a afectar a nuestros hijos nuestras faltas
las enfermedades que nosotros mismos buscamos. Porque hay gente que dice, yo estoy enfermo de alcoholismo, pero te lo buscaste. Primero no fue enfermedad, primero fue un gusto. Después se hizo un hábito. Y luego se hizo un problema. Ahora, vamos a pasar, hermanos, a otra enfermedad, que es la enfermedad de Abías, la enfermedad de Abimelech. Esta enfermedad está tremenda porque comenzó de una forma terrible. Abimelech, hermanos, significa el padre es rey o padre de un rey. Mire, la enfermedad, dice en la Biblia en Génesis 20:18 que Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Cómo? Sí, Dios cerró la matriz, volvió a las mujeres de la casa de Abimelech estériles. Se enfermaron. Y entonces, hermanos, pero aquí dice a causa de Sara, mujer de Abraham. Pero ¿y eso qué tiene que ver? Es que le estoy iniciando como en las películas, ¿no? Que empiezan por el final y luego le van desarrollando la historia. Mire, ¿cuál fue la causa? Dice, todo comenzó aquí, Génesis 21. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Estamos hablando de tierra de filisteos. Génesis 22 dice, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Para esto, hermanos, si usted ve el contexto de la Biblia y usted lee la Biblia, me gustaría que esto nos invitara a nosotros a ir a la Biblia a ver si es cierto lo que dice el pastor. Y usted diga y lea la historia de Abraham. Abraham, hermanos, le dijo a Sara, ¿sabes qué? Tengo miedo que por causa tuya me vayan a matar porque eres muy hermosa, eres muy bella. Yo no sé qué tan bella era Sara, hermanos, pero ya para que él tuviera miedo que se la quitaran, o no que se la quitaran, él no tenía miedo que se la quitaran, él tenía miedo que lo mataran. Imagínense, hasta eso, ¿verdad? Si nos ponemos a analizar, que me perdone Abraham, y si algún día platicamos allá en el cielo, no me voy a andar con problemas. Pero en lugar de defender a su mujer, se escondió detrás de la mujer. Como aquella vez que se empezó a tirar el gas, hermano. Se salió de la manguera y empezó a tirar. Y salimos corriendo, mi esposa y yo, de donde estábamos poniendo el gas. Y yo ya iba para afuera de la casa. Y volteé a ver y veo que mi esposa se regresa. Y me regreso con ella. Y yo digo, no, si se regresa ella, yo me regreso también. Aquí vemos cómo nos va. Pero resulta que ella se acercó y empezó y yo detrás de ella. En lugar de estar delante. Y yo, perdón, hermano, ese pastor, de verdad, oren por mí. Entonces aquí Abraham decía de su mujer que era su hermana. Y en parte era cierto, era media hermana. Pero, hermanos, porque en ese tiempo casarse con familiares era normal. Todavía no estaba las leyes o la ley de Moisés. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Que cuando uno trata a la esposa como si fuera una hermanita, no hay abacho, no hay becho, ni apapacho. Y la mujer dice, me hace falta cariño, me hace falta amor. Y igual el hombre le hace falta. Es que somos seres emocionales, necesitamos afecto, querramos o no querramos, necesitamos afecto, hermano. Amén. Entonces resulta que Abraham trataba a su mujer como su hermana. Es mi hermana. Entonces Abimelech, el rey de Gerar, envió y tomó a Sara. La tomó como parte de su harem, como parte del grupo de mujeres que eran sus esposas. Oiga eso.
Y por esa razón es que la familia de Abimelech empezó a enfermarse. No sé si dieron dolores, no sé si se veía en su organismo o en su cuerpo de aquellas mujeres la enfermedad, pero lo sabían. Hermanos, ¿cuánto tiempo duró eso? Porque ¿cómo sabían que eran estériles? Entonces dice en Génesis 23 que Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Fíjense qué tremendo, hermano. Wow, que el Señor nos ayude, hermanos, porque a veces no respetamos o no se respeta a la mujer de un hombre casado, o al hombre de una mujer casada. Y aquí vemos que a Dios, hermanos, Dios defiende pues la causa de este varón. Pero lo tremendo es que Abraham era un hombre con autoridad, era un hombre de Dios. Perdón, hermano, pero es como si un hermano se enamorara de la esposa del pastor, ¿verdad? Porque como no la atiende, no la trata bien, entonces aparece por ahí un galán o un galón y empieza a enamorar. Aquí el Señor le está diciendo a Abimelech: esa mujer es casada. Mas Abimelech no se había llegado a ella, es decir, no había tenido relaciones con ella. Y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? Entonces aquí hay cosas, hermanos, que podemos platicar, ¿verdad? Pero nada más quiero ir retomando lo que dice la palabra del Señor, y encontramos pues que por esta razón es que Abimelech, su familia estaba enferma, sus mujeres no daban hijos por causa de Sara. Entonces sí es bueno que nosotros respetemos las mujeres de nuestros varones y a los varones de las mujeres, porque esas situaciones pueden traer, hermanos, esterilidad a la iglesia, puede traer problemas espirituales a la iglesia. Entonces, mire, le agradó a Dios, Génesis 26, y le dijo Dios en sueños, porque Abimelech le dijo: Señor, vas a castigar a alguien que es inocente, yo ni la he tocado. Además, Abraham dijo que era su hermana. Yo veo a Abraham como mi cuñado, dijo Abimelech. Yo no sabía que era su esposa. Entonces le dijo Dios en sueño: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. O sea que el adulterio es pecar contra Dios también. Y dice: y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y oraré por ti y vivirás. Y orará por ti, ¿cómo digo yo? Y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¡Wow! Tremenda lo que nos dice la palabra del Señor, hermano. Entonces, Dios pone delante de nosotros el bien y el mal. Tú decides. La bendición o la maldición. Tú decides. Por eso le dice: devuelve a la mujer a su marido, porque ese es profeta. Es un hombre de Dios. Y cuando tú le devuelvas a su mujer, él va a orar por ti y vas a vivir. Pero si no la devuelves, porque tú tienes la decisión. Por eso, hermanos, nosotros enseñamos que el evangelio no se impone, no se obliga a nadie a obedecer. Hay gente que se enoja conmigo. ¿Cómo va a ser posible, pastor, que usted permita que esa mujer que anda ahí ande con otro hombre? Yo, como dice mi hija, yo la mandé.
Yo le aconsejo, yo le predico la palabra, pero ella va a decidir. Pero entonces, ¿por qué la deja entrar en la iglesia? No le puedo cerrar la iglesia. Pero ese hombre, hermano, ese hombre tiene su mujer y mire que anda con... ¿Qué hago? Yo le predico la palabra, le enseño, pero el que lo va a cambiar es Dios. Incluso aquí lo vemos claritamente, dirían los hermanos, ¿verdad? De allá de por lejos. Devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Él va a orar por ti y vas a vivir. Pero si no la devuelves, vas a morir. Tú y todos los de tu familia. Tú decides. Entonces fue que decidió regresarle la esposa a Abraham. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Qué tremenda estas lecturas, porque yo ni estoy predicando, solamente le estoy leyendo lo que dice la Biblia. Entonces, las enfermedades de los reyes, hay enfermedades que vienen a nuestra vida porque hemos cometido faltas, porque hemos pecado, porque hemos sido infieles. Decía alguien por ahí, ¿sabe qué? Estoy enfermo de la próstata, decía. ¿Y eso de qué viene? Pues quizá de la prostitución, dice. Hermano, perdón, pero no estamos lejos de la verdad. Llegó la homosexualidad, hermanos, al mundo y empezaron a darle auge y empezaron a darle publicidad a la homosexualidad y vino el SIDA. Y así, hermanos, el adulterio, la fornicación y los pecados sexuales han atraído muchas plagas. El pecado atrae plagas, hermanos. Así que hay enfermedades que son producidas por pecados que hemos cometido. Eso es una realidad, es una verdad. Ok. Yo creo que en alguna ocasión platicamos, ¿verdad? Que, bueno, mejor vamos a continuar. Vamos a hablar acá de la enfermedad de Uzías. Déjenme saludarles antes de pasar con Uzías. Yesenia, Dios te bendiga. Me da gusto saludarte por este medio. Supe que anduviste por acá. No sé si es cierto, ¿verdad? Nada más te digo, si estuviste por acá y no viniste para acá. Si andas por aquí, vente para aquí. es un trabalé, ¿eh? Sí, Dios te bendiga, Jessy. Me da gusto que estés conectada acá. Bueno, y hermano Alexis Jiménez también. Dios lo bendiga. No sé si hay alguien más, hermana Maricruz. Manden saludos, hermano. O es que no son saludables todavía, ¿eh? Pero si están saludables, manden saludos. Dios les bendiga. Vamos a continuar porque ya tengo 43 minutos y el tiempo se va rápido. Uzías, mire, Uzías, hermanos, significa Dios es mi fortaleza, Dios es mi seguridad, Dios es mi alabanza y Dios es mi refugio. Eso significa Uzías. Así que, pero Uzías enfermó, dice segunda de Crónicas 26:19. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Le salió lepra, le brotó en la frente, se le pasó a todo su cuerpo, pero donde empezó fue en su frente. ¿Por qué en la frente, hermanos? Porque él endureció su cerviz, endureció su mente, endureció su pensamiento, no quiso oír a nadie. A él no le correspondía ofrecer incienso. No le correspondía. ¿Quiénes eran los que ofrecían incienso? Los sacerdotes.
Ellos eran los encargados de hacer eso. Y perdón que yo diga esto, pero hay gente que quiere hacer el trabajo del pastor. Yo cuando veo que hay alguien que tiene capacidad que quiere que las cosas se hagan bien, lo pongo a trabajar en un área, en algún lugar, y lo pongo al frente de gente. Y me he dado cuenta que no sirven tampoco ahí. Perdón, no sirven de servir. ¿Y por qué? Porque quieren hacer las cosas a su manera. Pero quieren venir a la iglesia, hermanos, a mandar al pastor. Quieren hacer el trabajo que Dios me dejó a mí. Entonces mucha gente la lepra, hermanos, representa pecado. Y estas personas lo que hacen, hermanos, es enfermarse de lepra en la casa del Señor. Se llenan de ira, andan molestos, andan enojados, hermanos. Lo bueno que el Señor dijo, a ti te voy a dar una frente de pedernal, porque ellos tienen frente dura también. Y yo no me dejo, hermano. Perdónenme que yo no me deje. Pero hay hermanos que tengo que llamarle la atención y les llamo la atención y ni modo. Pero el asunto es, hermanos, que a veces quieren ocupar o hacer funciones que no le corresponden. ¿Entienden? Si Dios le llamara a usted para pastorear, está bien. Una señora ahí en la escuela a veces se paraba en la puerta. Mira, ¿qué hora está llegando, maestro? Me empezaba a decir. Le digo, perdón, supervisora, yo no sabía que ya le pusieron de supervisora de mí. Claro que se lo decía yo de otra forma, pues. Y se enojaba, porque nadie la puso de supervisora para andarme checando la entrada y la salida. Nadie le puso tampoco usted sobre mí como si fuera mi apóstol o mi apóstala, mi epístola. No, ustedes es un miembro, una oveja, sujétese. Y si no le gusta, bueno, hay un montón de iglesias. Es como si no le gusta comprar en Aurrerá, váyase a Soriana, váyase a Super Sánchez, váyase a donde quiera. ¿Me entienden? No estoy diciendo malas palabras, le estoy diciendo que haga eso. ¿Por qué? Porque hay gente que, como Usías, quieren hacer su voluntad y no les corresponde. No sé si me estoy explicando, pero acá se lo voy a explicar más. Segundo de Crónicas 26:16 dice, mas cuando ya era fuerte, está hablando de Usías. Usías llegó al trono, llegó al reino y empezó a fortalecerse, empezó a crecer, empezó a desarrollarse y llegó a ser fuerte en fama, en dinero, en poder. Cuando ya era fuerte, dice, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Sabe usted que antes de la caída es la soberbia? Eso es lo que dice la Biblia. Antes de que alguien se vaya a la ruina, primero se ensoberbece. ¿Está bien dicho? Se llena de soberbia, de altivez, de orgullo. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Ya vamos a hablar de él al rato. Pero cuando él dijo, todo esto lo hice con mi fuerza, con mi poder, ese día se volvió animal. Eso lo vamos a ver acá. Creo que hoy toca o no. Bueno, dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Es como si alguien llegara aquí, hermano, y empezara a querer regañar a los hermanos. ¿Quién le dio autoridad? O que quisiera hacer lo que se le dé la gana acá y tomar aquí y decir, no, a mí me importa lo que el pastor diga. Aquí se hace. O sea, no es así. Es lo que hizo Usías. Mire, se llama jurisdicción. Jurisdicción es, el pastor tiene su función, las ovejas tienen su función, el apóstol tiene su función, cada hermano tiene su área. Yo no puedo llegar a la casa de un hermano o de una hermana a regañarlos. Yo no puedo. Esa área es de ellos. Yo puedo hablar con el esposo, pero jamás llamarle la atención a la hermana porque viene con un escote, porque se pintó el cabello. ¿Qué tiene de malo? Para empezar no tiene nada de malo, pero a lo mejor al esposo así le gusta. ¿Y yo por qué me voy a meter en eso? A eso se llama jurisdicción. Cada quien tiene un área donde
tiene su función, su influencia. Yo soy el pastor acá. Un pastor decía, a ver, tráigame sus celulares. A los jóvenes de la iglesia, que se los andaba checando y borrándole los videos que traían, las redes sociales que no le gustaban al pastor. ¿Por qué, hermano? Yo le digo a usted, ¿sabe qué, hermano? Tenga cuidado qué es lo que publica. Tenga cuidado, no ande desnudando su alma en el Facebook diciendo, ay, pobrecito de mí. No, si quiere contar un chiste está bien, si quiere poner un texto de la Biblia está bien, sería perfecto. Pero yo le enseño, pero no le puedo estar obligando. Es su celular. Pero ese pastor se metía en eso. Ahora, aquí Usías se metió a querer, hermanos, hacer algo que no le correspondía. Segunda de Crónicas 26:20. Cuando le sale lepra, hermanos, ahí es donde viene lo bueno. Cuando empiezan los juicios de Dios, la gente se baja, hermano. Yo he visto gente que ha llegado acá y dicen, pastor, ore por mí. Pero han hablado mal. Han hablado mal. Y yo digo, bueno, vamos a orar, que el Señor tenga misericordia. Pero dice acá, segunda de Crónicas 26:20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir. Hermano, porque no es lo mismo llamarlo que verlo venir. Dice la Biblia que lo hicieron salir apresuradamente del templo, de la casa de Dios. Y él también se dio prisa a salir. O sea que él la vio dura ya, ¿verdad? Entonces dice, porque Jehová lo había herido. Entonces hay gente que ha sido herida por Dios. Y wow, eso hermanos, son palabras mayores. Hay gente que quiere que se ore por ellos, oramos. Pero, y a lo mejor yo me encuentro orando por alguien que Dios lo ha herido. No va a sanar. Puede ir con los médicos que sea, no va a sanar a menos que se humille delante del Señor. Pero Usías no estaba dispuesto a humillarse. Tuvo miedo porque aquí lo vemos, yo ahí como si fuera una película, veo que lo agarran los sacerdotes y lo sacan rápido y él también corriendo rápido, vámonos, saliendo del templo después de que entró muy valientito. Porque hermano, ¿cómo se va a meter con Dios alguien? Pero este rey así lo hizo y mire, él ofendió a Dios. Mire, segunda de Crónicas 26:18. Y se pusieron contra el rey Usías cuando él había entrado y le dijeron, no te corresponde a ti. Ahí está también la causa por la que se enfermó. Oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado. Has usurpado un lugar que no te corresponde. Y no te va a hacer para gloria delante de Jehová Dios. No te va a ir bien. Hay gente que dice, no, yo voy a hacer esto, yo voy a andar. Si el pastor no hace esto, yo lo hago. Y anda haciendo una labor que no le corresponde. Poniendo mal, hablando mal de otros hermanos. Tal vez aquí en la iglesia no, tal vez en otros lugares, pero los que me están escuchando, hermanos, mire, ¿sabe qué estoy haciendo? Que estoy poniendo la vacuna antes que venga ¿cómo se llama? El COVID. ¿Me entiendes? Para que no sea que luego alguien diga, no, yo puedo hacer eso que hace el pastor. Claro, y lo puedo hacer mejor tal vez. Pero si Dios te habla y te llama a servirle. Entonces, miren, eso fue lo que ofendió a Dios. Querer ocupar un sitio que no le correspondía. ¿Cuál fue la consecuencia? Segunda de Crónicas 26:21 dice, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Toda su vida fue leproso. Y habitó leproso en una casa apartada. Mire, perdió hasta su familia. Lo dejaron separado.
por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, hasta expulsado de la casa de Dios fue, hermano. Y Jotán, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Otro fue el que tomó el lugar. Estas son las enfermedades, hermanos, de reyes. Y la verdad me llama mucho la atención. Tengamos el cuidado, hermanos, de hacer esas cosas que la Biblia nos dice que estos reyes cometieron y que lo llevó a enfermarse. A algunos lo llevó a la muerte, a otros su familia sufrieron las consecuencias. En el caso de Usías, él terminó mal. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que hagamos conciencia, ¿verdad? Y vivamos de acuerdo a la palabra del Señor. Si alguno de nosotros está enfermo, si alguno está enfermo porque ha cometido fallas, porque ha pecado, sea honesto, sea sincero, no llegue con disfraces delante de Dios, no culpe a otros. Mire, nunca ore diciendo, yo soy así por la culpa de mi esposa, yo soy así por la culpa de mis hijos, porque hay gente, hermanos, que así lo hace, y de esa forma no te va a atender Dios. Usted debe hacerse responsable de sus propios actos, de sus propios pecados. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, reconocemos, Señor, nuestras ofensas, las ofensas que hemos cometido contra ti. Te hemos fallado, Señor, una, otra y otra vez. Pero hemos venido delante de ti reconociendo, Señor, que no somos perfectos. Sé que somos perfectibles. Queremos llegar, Señor, a esa estatura, a ese nivel, pero ayúdanos, porque solo no podemos. Dios mío, si hay cosas ocultas en nuestro corazón, perdónanos. Si hay cosas que están mal en nuestra vida, Señor, y que tal vez, Señor, como Abimelech, como Usías, te hemos estado fallando, perdónanos, purifícanos, límpianos de toda maldad en nuestro corazón, no solamente, Señor, a nosotros, sino también a los que están escuchando tu palabra ahí en sus hogares, Señor. Tú conoces el corazón de cada hermano, de cada hermana. Si hubiese, Señor, algún Elimelech, si hubiese, Señor, algún Usías, si hubiese, Señor, alguien que ha estado ofendiéndote como Joram, como alguno de estos reyes, por favor, perdona. Si alguien se acerca con humildad a ti a pedirte perdón para que entres en su corazón, entra, mi Señor. El propósito de predicar tu palabra, Señor, es edificar, consolar, exhortar. Te ruego que lo que es tuyo ayude, Señor. Y aquellas palabras que no sean tuyas, sino que son mías, humanas, Señor, te ruego, Señor, que no queden en el corazón ni en la mente de la gente, solamente tu palabra. Muchas gracias. Amén. Bien, vamos a saludarles. No sé si hay algún comentario, hermanos. Padre, ya llevo una hora. ¿Se va el tiempo rápido o soy yo? Dios te bendiga, Mati. Dios te bendiga, Martita. Bueno, no sé si hay algún comentario, hermanos, alguna pregunta. Si no hay preguntas, nos vamos a retirar. Mañana tenemos servicio a las 6 de la tarde. Les vamos a esperar acá en casa. Ya, si Dios lo permite, en unas 2 semanas vamos a tener ya lista la casa del Señor para poder pintarla, arreglarla y que podamos ya ocuparla, ¿verdad? Bien, que pasen buenas noches, que Dios les bendiga a todos. Amén.